Bueno, bendiciones a todos, buenos días, sean bienvenidos y hoy les traemos una palabra que se llama ¿estás viviendo como creyente o como mundano? Vamos a empezar a dar gracias al Padre. Oración. Ruach HaKodesh, habla a tu pueblo, ministranos, habla a nuestras vidas, tómanos hoy y pon todas estas obras de iniquidad al descubierto. Confróntanos con cada una de esas manchas y arrugas en nuestras vestiduras, en nuestras obras. Señálanos en qué áreas, en qué momentos te hemos fallado y contristado. Hermano, te hablo a ti que invocas el nombre del Dios vivo sobre tu vida, sobre tu existencia, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Tú que buscas agradarle en cada circunstancia, en cada situación de tu vida. Dime, tú que buscas llevar a cabo su voluntad o solo buscas salirte con la tuya. Por eso es que esta palabra es importante que hoy se la compartamos al pueblo, porque hay muchos que viven como si no fueran creyentes. Amén. Y no podemos simplemente hacernos olvidadizos o dejarlos solos. Sí, vamos a ver las escrituras como el pueblo de Israel muchas veces erró y eran los atalayas, eran los profetas, los maestros, los que les hacían volver en sí. Para esto vamos a citar Lucas 15, del 11 hasta el 24. Aquí vamos a encontrar una porción de la Biblia donde nos habla de un padre que tenía dos hijos. Y voy a empezar a darle lectura. ¿11 24? Ajá. Lucas 15 del 11 al 24 nos dice: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Amén. Entonces continúa en el versículo 17 diciendo: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Pues bien, queridos hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que se está viendo dentro de muchas congregaciones, con muchos hermanos que se han vuelto al mundo, que le han dado la espalda al Señor, y que están viviendo de tal manera que ya no parecen creyentes. Entonces, yo les quiero seguir compartiendo esto. ¿Estás siendo tan valiente para glorificarlo con tu vida, con tus obras, para confesarlo sin vergüenza ante tus amigos, vecinos y familia? Si estás viviendo como creyente
o te avergüenza que lo sepan. Se está reflejando en tus actitudes, en tu carácter, en tus prioridades. Su victoria sobre las huestes, sobre el pecado y la muerte, están transformándote y han modificado la visión y la perspectiva que tenías de la vida. Si no, aún estás viviendo como un pagano. Pero si es al contrario, entonces sí está siendo manifiesto todo lo que el Señor ganó. Ahora, ¿ves a través de sus ojos? Si eres creyente, ¿ves a través de sus ojos? ¿Caminas sobre sus huellas? ¿Estás viendo de tal manera, estás viviendo de tal manera que la luz que Dios le dio a tu persona está brillando ante los inconversos o no? Tu manera de hablar está siendo positiva, que hablas palabras de gracia a los creyentes, a los no creyentes con tus comentarios. ¿Estás fuera de las obras infructuosas o estás dentro de ellas, participando de ellas? ¿Se nota la diferencia entre tú y los inconversos por tu forma de vida? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿O hay poca diferencia? ¿O es difícil distinguir quién es el seguidor de Cristo, si él o tú? ¿O quién es el pagano, si él o tú? O hasta otras personas, fíjate, muestran sin ser creyentes, tener más aptitudes y actitudes que tú. ¿Sigues siendo trigo o ya eres cizaña? ¿Sigues siendo hijo de misericordia o ahora eres hijo de ira y de desobediencia, que mereces los azotes y la copa de la ira de Dios sobre tu vida? Ya estás tan mal que como de cuando Dios te sacó del mundo. Así ya está tu estado actual. Que ahora ya eres como ese perro que se ha vuelto a su vómito. O como esa puerca lavada que se vuelve a revolcar en su inmundicia. Ya no hay diferencia. De verdad debes darte cuenta que es por esa falta de compromiso y esa falta de comprensión le está haciendo tanto mal al camino de Dios. Porque los que no van por los caminos de Dios blasfeman, reniegan entrar en ellos, pues ven tu actitud hacia las cosas de Dios, lo irrespetuoso que eres al dejar las reuniones, lo falso que eres, pues das consejos pero no los aplicas en tu vida, que hablas tal vez de la palabra, pero que no haces nada, no tocas ni con un dedo algo de lo que dice en la palabra de Dios. Es por eso esta llamada de atención que se te hace, seas o no seas parte de esta congregación. Pero si lo eres, pero si eres parte del cuerpo de Cristo, de Mashiach, de Cristo, del Santo, y como tal es nuestro deber como hermanos, orar unos por los otros, exhortarnos unos a otros, disciplinarnos en ese amor que debe de existir, que nos identifica como seguidores de Cristo. Amén, porque la palabra dice que si tú te golpeas en un dedo, ¿cómo no te va a doler la mano? ¿Sí? O por no ser mano ya no eres, no formas parte del cuerpo. A Dios todos nos puso en diferentes áreas, con diferentes encomiendas. Si algún hermano tiene éxito, nos gozamos con él. Si algún hermano se duele y atraviesa circunstancias dolorosas, nos dolemos con él. Estamos con él. Entonces, si vemos a un hermano que no está viviendo de acuerdo a los principios y valores de Dios, es nuestro deber acercarnos a él, hacerle ver los errores, no para juzgarlo, poniéndonos en su lugar. Porque la palabra dice
que no juzguemos, porque con la vara que midamos seremos juzgados. Y tenemos que mirarnos, que tal vez pudiéramos estar nosotros en sus zapatos, o tal vez nosotros cojear de otras áreas, no en las que este hermano ha caído o ha tenido problemas. Por eso es que no debemos de juzgar, no debemos de ser duros, sino debemos restaurarle los espirituales con amor. Entonces, debemos ayudarlos por Yeshua a salir de ese bache o de esa condición. Pues queremos un cambio radical en nuestro diario existir. Amén. No se trata de nosotros individualmente estar victoriosos, sino también ver por lo del hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Sí, aquí no se trata de una carrera individual, somos muchos, y si vemos a algún hermano en la carrera que ha caído, que ha tropezado, nos debemos detener, de ayudarlo a que se levante. Por ejemplo, dice la palabra, Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Esto nos está diciendo a todos por igual. ¿Sí? No es nada más a los que sirven, no es nada más a los líderes, ni a los pastores, ni a los del grupo de alabanza. Es para todos. Esta palabra aplica para todos. ¿Qué cosas debemos moderar con el fin de ejercer dominio sobre estas situaciones? ¿Qué cosas debemos tratar? La pasividad. No podemos ser pasivos. Dios nos llamó a un organismo vivo, no a una organización. He ahí la diferencia. Una organización está muerta, pero nosotros no somos parte de una organización, sino de un organismo vivo, donde Cristo es la cabeza. Y todo el cuerpo se nutre de Él. Amén. Tú te tienes que motivar, tú tienes que estar activo, participando en la obra de Dios, apoyando en la obra de Dios. ¿Sí? Dejándote corregir por Él, por tus líderes. Tus ocupaciones son otra cosa que pueden irte haciendo que tú bajes tus niveles, que tú te vayas estancando, como tu trabajo, como estudios. Eso, si no eres sabio, te van a estar quitando el tiempo que tú compartes con Dios, en el que tú te metes a buscar de Dios. Todo eso te distancia de esa fuente de energía que es Dios. Porque sin movimiento, pues te enfrías y te paralizas. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Nosotros somos parte de una milicia y tenemos claro qué es lo que nuestro comandante quiere que hagamos. Sí, porque de no hacerlo estamos, como humanamente se dice, estando en desacato. No estamos en obediencia. Entonces, cuidado con eso. Yo les quiero preguntar ahora, ¿a qué entorno te has adaptado? ¿Al temporal y pasajero? ¿A la forma en que la gente del mundo percibe y entiende la existencia y el curso de la vida? ¿A ese entorno tú te estás amoldando? ¿O te estás amoldando a ese entorno invisible? A ese que no tiene sombra de variación, a ese que permanece inalterable, aunque a los ojos no sea visible ni palpable, o no lo entienda la razón humana. ¿Eres un Esaú que se inclina por lo material y desprecia así el llamado, esa primogenitura? ¿O eres como un Jacob que va en busca de esas bendiciones espirituales?
que otros menosprecian, como lo hizo Esaú. Gálatas 6:14 nos dice: en cuanto a mí, de nada quiero presumir sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Es gracioso y es curioso, pero este versículo, muchos de los que conocen de Dios o conocen la palabra, lo viven a la inversa. ¿Sí? O sea, ellos viven para el mundo y están muertos para Dios, están muertos para la iglesia. ¿Sí se entiende? Por eso es que es muy curioso, pero muchos viven esta verdad bíblica a la inversa. Están muertos para lo que es de Dios, pero viven para el deleite del mundo. Le hacen caso en todo lo que les manda, en todo lo que les marca. Así lo viven. Lucas 12:47 dice: el criado que sabe lo que su amo quiere, pero no está preparado, ni le obedece, será castigado con muchos golpes. ¿Cuándo es esto? ¿Qué? En esta vida, con aquellas situaciones en la que nos involucramos y participamos de manera consciente, que sabemos que traen males y traen dolores. ¿Sí? Entonces, vean, el Señor nos ha dado la sabiduría y el conocimiento para evitarnos pasar y atravesar por todas esas situaciones. Y aún así, nos atrevemos a meternos, a involucrarnos en ellas. Aunque vivimos en un mundo material con tendencias muy marcadas a lo vano, a lo carnal, a los vicios, a los desórdenes, y que si no tienes una voluntad firme, eso te va arrastrando en la corriente a vivir y a pensar como la gente. Todo por medio de aquel que les infunde este pensamiento de Satanás, del engañador, que es el Dios de este mundo, y que les engaña y que les infunde su aliento de espíritu de rebeldía y los hace hijos de rebeldía, de desobediencia, para no obedecer a la palabra. Veamos entonces Efesios 2, del 1 al 3. Fíjense lo que dice la palabra. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso éramos nosotros, en eso andábamos. Andábamos en los vicios, andábamos en las drogas, andábamos en tantas situaciones que ofendían a Dios. Pero Dios, por su gran amor, nos rescató. ¿Sí? Y por eso estamos hoy aquí, para ahora hablar de las virtudes de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz. El versículo está hablando en tiempo pasado, que vivíamos de la misma manera que los que ahora viven bajo la voluntad del engañador, que nos dominaban los deseos pecaminosos, que le dábamos rienda suelta a lo que se le antojara a nuestra carne, aunque con ello experimentamos muchos dolores y circunstancias difíciles, y también éramos merecedores de la ira de Dios. Pero Él, en cambio, lo ha cambiado por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por sus favores. Dime, ¿deberías o quieres recibir lo contrario de Dios? ¿De veras quieres recibir junto con el mundo y los que son del mundo
azotes, calamidad, desgracia, infortunio, maldición, y la justa paga y retribución por llevar una vida totalmente contraria a lo que es llevar la vida que a Dios le agrada? Tú dime, tú lo tienes que decidir y resolver. Uno te está poniendo las dos formas, las dos visiones para que lo puedas poner en una balanza y tomar tu decisión. Quizás te has estado autoengañando, pensando que aunque conociste la palabra de Dios en alguna etapa temprana, mediana o adulta de tu vida, ninguna consecuencia traería si te vas alejando, ya sea de las reuniones, del roce o de la convivencia con otros hermanos, o de contestarle a tus hermanos que te llaman por teléfono, que te van a buscar a tu casa, de leer o de orar. Lucas 12, 47 y 48 nos dice: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces aquí no hay de qué nos podamos salir con la nuestra. Porque nosotros ya conocimos el camino de la verdad. Gálatas 5, 7 nos dice: vosotros marchabais bien. ¿Quién pues hizo que dejarais de obedecer a la verdad? ¿Qué cosa puede haber en el mundo que sea del mismo tamaño, de la misma bendición que lo es el estar a un lado de Dios? No hay nada en el mundo. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a ponerlo en balanza o en duda? Lo del mundo se acaba, lo del mundo se termina. Fíjense que la palabra dice que hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la verdad que haberlo conocido. Que mejor fuera que se nos atase una piedra en el cuello y nos arrojásemos en lo profundo del mar, que haber conocido la verdad y estarla ignorando. Déjame te digo que te estás metiendo en tremendo lío. Por eso, con temor y temblor, te estamos hablando en esta mañana. La palabra de Dios dijo Jesucristo nuestro Señor: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Allí dijo el Señor: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Crees que vas a encontrar fuera del Señor la alegría, el gozo, la bendición, esa paz? ¿Crees que lo vas a hallar? No te engañes, no existe fuera de Dios, no hay tal. Si fuiste limpiado y lavado por el Espíritu de Dios, por su palabra, que te mostró esas áreas en tu vida en las cuales había manchas, había pecado, y te limpió, te lavó, te restauró, y ahora tú te vuelves a lo mismo, a aquella condición deplorable y lamentable en la que Dios te vio, eso va a venir a ser peor. Si antes ya no lo soportabas, ahora vas a querer tomar otras decisiones. Porque la palabra dice que cuando el Señor echó fuera toda esa inmundicia, toda esa maldad del enemigo, esas huestes de maldad van y andan por un tiempo en lugares desérticos, pero luego regresan con 7 peores. Entonces la condición viene a ser peor. En el estado cuando estábamos, cuando Dios tuvo misericordia de ti, si persistes en darle la espalda al que te está exhortando, no a mí, a Dios,
y aún decides así correr tras el mundo, a él le dolerá verte sufrir con los mismos padecimientos y aún padecimientos peores que tendrás que experimentar en el mundo. Fíjense si no es cierto. Ezequiel 3:20 dice: si el justo se apartare de su justicia, seguro morirá y sufrirá mucho más. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado. Pero a ti pediré cuentas. Nosotros cumplimos nuestra parte de exhortarte. Pero si tú sabes lo que le agrada a Dios y aún así no lo haces, entonces tú estás en gran peligro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debes de creer que esto se cumplirá. Mejor es padecer por seguir la justicia de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, que padecer aún, pero sin obtener ningún provecho de ese dolor o proceso. ¿Realmente es tu deseo experimentar el quebranto que le ocurrió a los que despreciaron la sangre del Cordero? ¿Qué castigo crees que merecen los que pisoteen el nombre y el sacrificio del Cordero? Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Vea todo lo que dice la palabra de Dios. No es nada más tan fácil como lavarnos las manos, darnos la media vuelta e irnos y aquí no pasó nada. No es así de sencillo. Nosotros ya tuvimos conocimiento y Dios nos va a demandar eso que hemos conocido. Pero si esta palabra realmente te ha llegado, ha tocado tu corazón y quieres hoy retomar y volverte a Dios, hay una esperanza para ti. Todavía no es tarde, aún hay tiempo. Esta palabra fue un llamado de exhortación para aquellos que han descuidado su primer amor. No debes sentirte mal por ello, porque todos los que conocemos de Dios en alguna etapa hemos experimentado esta situación. Y si estamos hoy aquí con temor y temblor hablándote de ello, es porque lo hemos vivido. ¿Sí? Efesios 5:14 dice: porque la luz lo descubre todo. Por eso dice: despiértate tú, que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Si tu condición ya ha sido como la de un muerto, como nos dice en el libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos, un pueblo de Israel sin el Espíritu. Por eso no podían seguir a Dios, volverse a Dios, porque apagaron de tal manera el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos dice que no apaguemos al Espíritu de Dios, que lo avivemos. Por eso nos dice que te levantes. Si hoy tú quieres volverte a Dios, ese es el primer paso, tener la voluntad de hacerlo. Apocalipsis 2:5 nos dice: por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que Él quiere que tú te vuelvas a Él. No quiere que tú perezcas. Miren, Dios quiere recuperar a sus hijos extraviados. ¿Eres tú uno de ellos? El que vuelve en sí, el que vuelve en cordura. Pues espero que por medio de esta palabra lo hayas hecho.
Vamos a leer la segunda parte de nuestra base escritural, que fue Lucas 15, pero ahora desde el versículo 17 hasta el 24, ¿ok? Y vamos a ver cómo fue ese reencuentro de el padre con ese hijo que había perdido, ¿verdad? Fíjense que dice: por fin recapacitó y se dijo, aquel hijo que había dejado al padre: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto tráiganle la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Ya lo ves, hermano? Dios quiere que tú regreses a Él. No te quiere ver de tal manera que tú andes mendigando fuera de Él. Él tiene para ti muchas cosas. Él quiere tu bien. Él no te quiere ver atribulado. Él no quiere que tú te sientas solo cuando todos te den la espalda. Él quiere que tú confíes en Él y que vivas de la manera que a Él le agrada. ¿Sí? Porque ¿a poco crees que Él no se va a compadecer de ti si tú hoy decides volver? ¿Sí? Él te ama mucho más que a cualquier cosa. Que va a ordenar a ti que se te dé el trato de hijo. Esto es lo que está esperando tu Padre en los cielos. Y por supuesto, tu Señor que murió por ti, Yeshua. Y de la misma forma ese Espíritu de Dios que Dios te dio y que te anhela celosamente. Y por supuesto que también nosotros, tus hermanos, los pastores, que te hemos visto crecer y amar a Dios. Nos da gusto que recapacites y que reacciones, que hoy te vuelvas a tu Dios y que te humilles bajo su mano poderosa, que te vuelvas a refugiar en sus brazos y que no te canses nunca de esa disciplina y que entiendas que lo que Él quiere, lo que Él hace es para nuestro bien. Él no es ningún aguafiestas, Él quiere evitarnos esta clase de situaciones. Pero uno debe de confiarle. Si lo amamos, debemos valorar sus consejos, escuchar su palabra. Bueno, pues esperamos les haya gustado, que esta palabra hoy haya tocado sus corazones y que sirva para que tú te vuelvas a Dios, para que haya un reencuentro con tu Padre, que te ama y te espera con brazos abiertos, como lo leímos en la Escritura. Shalom, queridos hermanos, bendiciones, gozo y paz del Eterno, y que Él cuide su entrada y su salida en todo momento. Él sea su refugio. Amén. Se despide de ustedes su amigo y hermano Jorge Shalom.